una cosa que quería decir antes de empezar este vídeo es que tenéis a los llaveros explotados y los cuidáis muy mal. ¿No tenéis en cuenta que cuando tenéis más de un llavero en vuestros bolsillos o donde sea, se pican entre ellos y se quedan muy feos y se dañan y se estropean y esos llaveros están explotados? Esto es explotación llaveral. Bueno, ya está. ¡Hola! Si sois nuevos en este canal, que sepáis que aquí se cuentan muchas cosas frikis. En esta ocasión voy a hablar de la adaptación nueva de Oliver y Benji. Para mí fue un anime de mi infancia. Sí, los llaveros también tenemos infancia. Y claro, yo quise ver el primer capítulo porque digo, wow, ¿será como ese Oliver y Benji que recuerdo? Sí, ese con un campo interminable, del que dices, wow, da la vuelta al mundo este chico. Pues bueno, en este vídeo os voy a hacer un resumen del primer capítulo de Oliver y Benji, que por cierto se ha hecho este remake debido al Mundial de Rusia, para así crear un poco de nostalgia y feels. De lo que yo quería cerciorarme era ver si era tan fumada como yo recordaba cuando era un llaverito chiquitito. Y sí, es una grandísima fumada. Empezamos con Oliver de muy chiquitito y bien, para empezar tiene una voz que no le pega nada. O sea, están poniéndole la voz de un bebé de 1 año cuando parece que tiene 3. Y nada, ya está, o sea, te viene esta escena y ya dices, madre mía, no tengo que ver la serie, acabo de ver el final. Oliver muere. Es la historia más corta que he visto en toda mi vida. No sé qué pasa, pero ahora se está llevando mucho las remasterizaciones y remakes de los viejos animes. A ver, está bien, porque hay gente que se ha perdido viejos animes que son clásicos y son muy buenos y pues te dan la oportunidad, ¿no? Eso sí, como el viejo opening de Oliver Benji, pues no, este opening no me dice nada, no es... ¿No se acuerda la canción de Digimon? Es como que empieza y dices, esto es Digimon... No es Digimon, es Oliver Benji. Tengo que decir que la animación está bastante bonita. Ese pelo que es tan clásico de los viejos animes. Resulta que rebota por la pelota. O sea, el camión no consigue chafarlo porque la pelota rebota. No sé de qué material debía estar esa pelota. Si es de un material indescifrable que todavía aquí en la Tierra no existe, pero sí en Oliver y Benji, porque si no, no tiene sentido que ese camión no haya atropellado al niño. Pero bueno, claro, sí, no tendríamos ya serie, ¿no? Entonces algo había que hacer. Es un balón mágico, ¿eh? Es un balón mágico. Ese balón no lo atropella un camión. O sea, tú con ese balón te tiras al infinito y tú rebotas. ¡Wow! Oliver está en otro nivel, ¿vale? Oliver no va solo por un campo y juega al fútbol mucho, no. Oliver va a todas partes con su balón. Va al baño, va a cagar y va con su balón. Va por las calles paseando y va con su balón. Entre la multitud, entre las calles y entre todo, el balón nunca se escapa. Oliver no hace footing. Oliver no es un niño normal, ¿eh? Ese balón tiene que ir con él a todas partes. Claro, ese balón le ha salvado de la vida, yo lo entendería. A mí un balón me salva de un atropello de camión y yo también me lo llevaba por todas partes. Aquí crean un campo tridimensional, más allá de Sailor Moon y de Dragon Ball. Benji no solo te caza una pelota de tenis, de fútbol, no. Él también te caza una vara de estas de atletismo que es de metal y que debe hacer daño. Él para todo. Te viene un coche, te viene un camión y él lo para. A mí me gusta el fútbol, a ti te gusta el fútbol. Sí, a mí también me gusta, pero me gustas más tú. El niño habla con el balón. Tiene una enfermedad o algo que habla con el balón. Yo no recordaba que Oliver hablara con el balón. Eso es nuevo. Bueno, pensabas, madre mía, ¿no se va a separar de ese balón en su vida? Pues no, lo lanza. Ese balón es lanzado al infinito. ¿Cómo puede ser que haya lanzado el balón y haya llegado hasta allá? Es que no tiene sentido. Acaba de tirar el balón desde una cima de la montaña y ha llegado hasta ahí. O sea, no es real eso, o sea, no puede ser. Y el balón iba a la misma velocidad que un águila. Tú no ves al niño, no lo ves, no ves al niño ni a su amigo, pero el balón ha llegado de ahí. A mí me llega un balón desde no se sabe dónde, con algo escrito y me asusto, no salgo de mi casa. Como que alguien de primaria, nadie te podría tirar un balón desde una cima de la montaña. Insisten en que una persona normal podría tirar un balón desde una cima de la montaña a la velocidad de un halcón. Aunque parezca mentira, no estoy intentando dejar por los suelos Oliver y Benji. Yo era muy fan de Oliver y Benji cuando era pequeñito. Solo quería una forma divertida un poco de comentar este capítulo, de comentar esta nueva serie, esta adaptación nueva de un viejo clásico. Sin duda fuman muchos
los autores cuando hacen esto. De momento del primer capítulo tampoco nos puede decir mucho más. Pero si eres muy fan de Oliver y Benji o te interesa mucho este clásico y te gustan los animes de deporte, yo te animo a que sigas viendo. Si te gustan este tipo de vídeos, por favor, es muy importante para mí que comentes, que le des like y que te suscribas si quieres ver más. Y si tenéis alguna sugerencia o algo que decirme, ¡popiones!